logrando perfección en la industria de la piratería. Producciones Shark. En MP3. Ahí se menea, 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 se menea. Anemia hemolítica. Querido profesor, teníamos los clips de cada una y solo se salvó el de Mariana Dávila, nosotras nos quedamos sin cara. ¿Me perdonas? En MP3. Yo voy a hablar de las generalidades en esta exposición de este video y vamos a empezar pues recordando que la sangre está principalmente compuesta lo que es la hemoglobina, que es la proteína más notable, el plasma, glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas. Como primer concepto vamos a ver lo que es la hemólisis. La hemólisis es la destrucción de los eritrocitos. Solamente eso, puede ser precoz, y como consecuencia de esta destrucción precoz de los eritrocitos, vamos a tener una disminución de su vida media, recordando que la vida media de los eritrocitos es de 120 días. Esta hemólisis no necesariamente va a ir acompañada de una anemia. También puede haber una hemólisis sin anemia. Esto sucede porque en la hemólisis sin anemia, la pérdida de los eritrocitos se va a compensar. Hay que poner mucha atención en esto porque se compensa debido a que aumenta la actividad eritropoyética y entonces va a ser una hemólisis sin anemia por esa misma compensación. Bueno, si la destrucción de los hematíes o los eritrocitos es mayor a la velocidad de regeneración de la médula ósea, entonces ya vamos a considerar una anemia. Puede ser una anemia regenerativa, pero esta anemia regenerativa solo va a suceder cuando hay una respuesta con un aumento de la regeneración de glóbulos rojos. Esto va a suceder como una respuesta. El aumento de la regeneración de los glóbulos rojos, los hematíes o eritrocitos. Entonces, esta compensación lo que va a generar es un aumento de reticulocitos en la sangre. Sin embargo, bueno, si no hay una compensación, si esta destrucción de los eritrocitos es mucho mayor a la velocidad de la regeneración, pues entonces sí ya va a ser una anemia. La anemia hemolítica, pues como su nombre lo dice, esta es una destrucción de los eritrocitos, es una deficiencia de los eritrocitos que es ocasionada porque existe la hemólisis. Cuando ya hay una rotura de estas células y no se compensa, no es suficiente, entonces ya vamos a tener una anemia hemolítica. Vamos a tener también una clasificación de las anemias hemolíticas. Esto va a depender, bueno, se puede clasificar de varias formas, pero dentro de estas vamos a tener de acuerdo a la localización, a su presentación clínica y a sus causas. Dentro de su localización vamos a encontrar la que es intravascular y la extravascular. Bueno, la intravascular y la extravascular, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la intravascular, los eritrocitos se van a destruir dentro del torrente. Y dentro de la extravascular, los eritrocitos son destruidos en el vaso, pero específicamente por macrófagos. Y dentro de su presentación clínica tenemos agudas y crónicas, que la que más vamos a ver, pues va a ser la crónica. Y aquí ya viene como tal lo interesante, de acuerdo a sus causas. Vamos a tener intracorpusculares y extracorpusculares. Las intracorpusculares son también las que podemos llamar congénitas o hereditarias. Y las extracorpusculares van a ser
específicamente por una acción del medio dentro de la célula o del glóbulo rojo. En las intracorpusculares ya es porque hay un defecto meramente dentro de la célula. El eritrocito ya viene defectuoso y se va a producir su autodestrucción. Yo les voy a hablar un poquito acerca de la etiología de las anemias hemolíticas. Vamos a tener que esta se va a clasificar según el tipo de anemia que se esté presentando. Se puede dividir en anemia hemolítica congénita o anemia hemolítica adquirida. Dentro de la anemia hemolítica congénita vamos a clasificarla en 3 grupos, según su etiología, claro. Entonces, vamos a tener anemia hemolíticas congénitas por enzimopatías, hemoglobinopatías y defectos propios de la membrana del eritrocito. Entonces, enzimopatías se refieren a deficiencias enzimáticas, que es el tipo de anemia, el subtipo de anemia que vamos a mencionarles en el video. Hemoglobinopatías se refieren a mutaciones que afectan en la estructura de la hemoglobina, como por ejemplo lo vendrían siendo las alfa-talasemias y beta-talasemias. También vamos a tener una tercera clasificación que es defectos en la membrana. En esta se van a encontrar lo que son las esferocitosis y las elipsocitosis. Estas son causadas por deficiencias o mutaciones en los genes que codifican para proteínas de la membrana del eritrocito, como lo son las angirinas, las espectrinas, la 4.2, la 4.1, que van a afectar a la morfología de las células y van a causar manifestaciones clínicas propias de una anemia, que se van a mencionar más adelante, como lo son las esplenomegalías, ictericias, etc. Y bueno, vamos a tener otra clasificación de anemias hemolíticas, que es la adquirida. Esta, pues, no es causada por una mutación o no es hereditaria, sino que más bien se va a adquirir por diversos fenómenos que van a incidir en desarrollar esta enfermedad. Dentro de estas se van a tener lo que son inmunes, mecánicas, infecciosas y agentes físicos. Como ejemplo podemos mencionar las aloinmunes, que vendría siendo por exposición a un antígeno, como lo son la anemia hemolítica del recién nacido, o mejor conocida como eritroblastosis. Puede ser también causadas por quemaduras o por infecciones como la del virus de la malaria o de los parvovirus. Ok, entonces, en este video vamos a hablar únicamente acerca de la anemia hemolítica congénita causada por enzimopatía. Específicamente vamos a hablar de una enzima que es la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Para hablar de esta enzima, primero es importante mencionar cuál es su función y cuál es la relevancia. Bueno, aquí como podemos observar, esta es la ruta de la vía oxidativa de la ruta de las pentosas fosfato. En esta vía vamos a tener como sustrato a la glucosa 6-fosfato, bueno, que va a ser fosfatada por una hexocinasa, para obtener un azúcar de 5 carbonos, que es la ribulosa 5-fosfato. Pero bueno, aquí lo importante es la función de esta enzima, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta va a ser la que va a activar esta vía, oxidando la glucosa 6-fosfato en 6-fosfogluconolactona. ¿Y qué va a pasar? Que cuando la glucosa 6-fosfato es oxidada por glucosa 6-fosfato deshidrogenasa a 6-fosfogluconolactona, esta va a perder 2 electrones que van a ser transferidos a una coenzima. Esta es la coenzima NADPH. Esta coenzima está presente en un montón de reacciones y sobre todo de tipo redox, porque esta coenzima, es una coenzima redox que puede actuar tanto como agente oxidante como agente reductor. Entonces,
Cuando se oxida la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa va a perder 2 electrones en forma de hidruros que van a ser aceptados por el NADP, que va a ser el agente oxidante. Entonces vamos a tener una vía alterna que va a ser la vía de el glutatión. Bueno, entonces aquí pues sí es importante la vía de las pentosas fosfato, pero porque también, bueno, vamos a tener lo que va a ser la producción de azúcares de 5 carbonos y de ácidos grasos. Pero respecto a esto, lo más relevante es la producción de NADPH, que se va a dar en 2 momentos. En la oxidación de la glucosa 6-fosfato para obtener 6-fosfogluconolactona y en la oxidación de 6-fosfogluconato para obtener ribulosa 6-fosfato por acción de la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Entonces, ahora sí, vamos a hablar acerca de la importancia del NADPH. El NADPH es una coenzima que, como ya se mencionó previamente, está implicada en procesos de oxidorreducción. Y aquí la importancia va a ser que esta coenzima va a reducir a una molécula que se llama glutatión. ¿Cuál es el glutatión? Bueno, vamos a verlo más adelante. Este es el glutatión. El glutatión es un tripéptido conformado por residuos de glutamato, cisteína y glicina. Este tripéptido es un antioxidante, lo que significa que cuando en la célula se expone a radicales libres como el ion superóxido, este glutatión va a oxidar este ion superóxido, volviéndolo una molécula químicamente estable. ¿Y cómo va a actuar? Bueno, su residuo, su grupo tiol o sulfidrilo va a ser el encargado de llevar a cabo esta reacción. Entonces, para que la célula pueda mantener el glutatión reducido, si el glutatión se encuentra oxidado, este no va a poder actuar a manera de antioxidante. Entonces, para que podamos tener a nuestro glutatión reducido, vamos a requerir de la presencia de NADPH. Este se va a encargar de donarle 2 electrones al glutatión para su reducción y este glutatión a su vez va a donar esos 2 electrones en la estabilización de los radicales libre. Entonces, esto va a ser por acción de varias enzimas, principalmente lo que es la glutatión reductasa y la superóxido dismutasa. Entonces, hablando específicamente del glutatión y del NADPH, la mayoría de las células tienen una serie de mecanismos que les permite obtener NADPH para poder reducir al glutatión y que éste actúe en la eliminación de los radicales libres. Sin embargo, los eritrocitos, por su estructura, carecen de mecanismos que le permitan sintetizar NADPH, excepto la vía de las pentosas fosfato. Entonces, los eritrocitos, la única manera en la que pueden obtener NADPH es a través de este mecanismo. Lo que pasa cuando la glucosa 6-fosfato está ausente es que va a haber una deficiencia, por lo tanto, de NADPH y el glutatión no se va a poder reducir, por lo cual va a aumentar el estrés oxidativo en la célula, en la membrana del eritrocito. ¿Qué ocurre cuando hay estrés oxidativo? Bueno, se va a mencionar más adelante, pero yo les quiero dar como una pequeña introducción de qué son los radicales libres. Son básicamente moléculas que no han completado su octeto, que son inestables y que requieren de la presencia de una molécula químicamente estable para poder estabilizarse. Entonces,
vamos a tener que los principales radicales libres van a ser los iones superóxido, que por acción de la peróxido dismutasa se va a volver peróxido. Y bueno, dentro de esta eliminación van a estar involucradas otras enzimas como las catalasas y vamos a tener otros radicales libres como lo vendrían siendo los nitritos, nitratos y el ácido hipocloroso. Pero bueno, cuando se expone la célula a radicales libres, va a existir dos cosas. Una va a ser la formación de cuerpos de Heinz. Los cuerpos de Heinz van a ser inclusiones de cúmulos de hemoglobina desnaturalizada. Hemoglobina que básicamente fue degradada por la acción de estos radicales libres y que va a tener pues una alta presencia de sulfidrilos. También vamos a tener que los radicales libres van a causar un daño en la membrana plasmática, en los fosfolípidos, dañando así las cadenas acílicas alifáticas de la bicapa lipídica de los eritrocitos. Ahora, ya hablamos acerca de qué es lo que ocasiona la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ahora es importante mencionar por qué no tenemos esta enzima o por qué esta enzima está ausente. Y bueno, básicamente esto se debe a mutaciones en el gen que codifica para glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Este gen va a encontrarse en el brazo largo del cromosoma sexual X. Por lo tanto, podemos inferir que es una enfermedad ligada al sexo. Este es un gen de 18 kilobases y 13 exones. Aquí podemos observar su descripción. Que es importante mencionar aquí que como se encuentra en el cromosoma sexual X, la prevalencia de esta enfermedad va a ser en hombres hemicigóticos. Esto no significa que la enfermedad no se presente en mujeres. Puede presentarse en mujeres tanto homocigóticas como heterocigóticas, pero su incidencia va a ser muchísimo menor que la de los hombres. Sin embargo, estas pueden ser portadoras y no desarrollar la enfermedad. ¿Por qué no la desarrollarían? Pues es lógico pensar que no desarrollarían la enfermedad porque pues, poseen otro cromosoma X que compensa la deficiencia de este gen. Ok, bueno, también es importante mencionar que la deficiencia de este gen se va a presentar en diversas maneras. Entonces, han clasificado acerca de 442 variantes de la deficiencia del gen que codifica para esta enzima. Entre las más importantes destaca la variante mediterránea, que es la más grave. Y esta se expresa como un polimorfismo en el residuo 188. ¿Qué significa esto? Que dentro de las pares de bases que codifican para esta proteína, va a haber una sustitución del nucleótido que va a formar, durante la traducción, va a codificar para fenilalanina. Va a ser sustituido por otro triplete que va a codificar para serina. Y esto va a afectar directamente la estructura tanto primaria como secundaria y puede que hasta terciaria de la enzima. Entonces, a esto se refiere los polimorfismos que se van a presentar en esta variante. Ahora bien, aquí observamos un esquema sintetizado de la función del glutatión. Entonces, aquí podemos observar que a través de la vía de las pentosas fosfato, el NADPH, el NADP oxidado se va a reducir a NADPH. La oxidación de la glucosa
6-fosfato va a donar 2 electrones en forma de hidruros para obtener NADPH reducido. A su vez va a donar estos 2 electrones a glutatión, que es este que observamos aquí. Con ayuda de la coenzima FAD y por acción de la enzima glutatión reductasa. Una vez que ya tenemos reducido el glutatión, va a poder actuar directamente sobre los radicales libres por acción de la glutatión peroxidasa con un cofactor, que en este caso es el selenio, para así evitar que estos radicales libres causen una hemólisis por estrés oxidativo. Y bueno, finalmente vamos a tener, esto se va a mencionar más adelante, pero básicamente las variantes enzimáticas se pueden clasificar según la deficiencia que causen. Dentro de esta clasificación, la clase 1 es la deficiencia enzimática más severa, en la cual se manifiestan todos los síntomas propios de una anemia hemolítica congénita. No es ferocítica porque es una enzimopatía. Y bueno, y la clase 5 representaría que la actividad enzimática está normal, o sea, hace que todo está bien y no existe una ausencia de la misma enzima. Vamos a hablar del cuadro clínico respectivo a esta anemia. Tenemos que recordar que la anemia que estamos tocando en este video solamente es la anemia producida por enzimopatías de tipo congénita. No vamos a hablar de ningún otro tipo, por más que se pueda mencionar alguna curiosidad o alguna de las cosas que ya hemos escuchado, solamente nos referimos a las anemias por enzimopatía. Bueno, recordado esto, vamos a hablar de que nuestro cuadro clínico o la mayoría de los pacientes siempre van a permanecer asintomáticos a menos de que se desarrolle un cuadro de estrés oxidativo. ¿Qué es este estrés oxidativo? Pues para saberlo tenemos que recordar lo que Dayan nos estaba diciendo. Dayan nos habló de moléculas llamadas radicales libres. Esos radicales libres van a ser pequeñas moléculas naturales, normales, no vamos a hablar de que sean patológicas o eso, porque nuestro mismo cuerpo las produce. Todo proceso metabólico va a producir radicales libres. Estos radicales libres van a ser normalmente producidos en la mitocondria y van a generar pues cierto proceso de estrés oxidativo. Tenemos que recordar también que el estrés oxidativo no es evitable. ¿Por qué? Porque mientras más envejeces, menos glutatión produces y más pues, estrés oxidativo encuentras en tu cuerpo. Pero, ¿qué sucede cuando, aparte de que pues, tenemos todas estas moléculas de radicales libres y nuestro cuerpo no las puede, pues sí, no las puede ayudar a volverse estables, como ya lo habíamos mencionado, pues vamos a generar un estrés oxidativo patológico. Estas situaciones se van a dar primordialmente cuando no tenemos a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en nuestro metabolismo y se comienza con toda esta cadena, porque obviamente un radical libre va a tomar el electrón de una célula y ese mismo, pues al volverse todas inestables, pues va a comenzar como con una cadenita que va a romper toda esta estabilidad, pues se va a dar esta condición de anemia hemolítica. Entonces tenemos 4 grupos en específico. El grupo 1 va a ser el más afectado. ¿Por qué? Porque la actividad enzimática es nula. Esta actividad enzimática nula se va a presentar con anemia hemolítica crónica. A pesar de que tengamos enfermedades respiratorias y todo este tipo de situaciones que van a agravar obviamente esta situación, la anemia hemolítica crónica y la actividad enzimática nula va a afectar de manera muy, muy importante. ¿Por qué? Porque no estamos produciendo nada que nos pudiera ayudar como en los demás casos. El grupo 2 va a ser el grupo mediterráneo con actividad enzimática del 5%.
En este grupo, precisamente, que va a ser típico en el área mediterránea, vamos a encontrar una anemia hemolítica aguda y, aquí algo que no dejo ver yo, el favismo. Aquí. ¿Qué es el favismo? El favismo va a ser una afección o creada, o es decir, vamos a tener una deficiencia de glutatión, pero porque vamos a tener un exceso de vicina y covicina. Esta vicina y covicina, principalmente, existen muchos otros tipos de radicales libres, van a estar en estos alimentos que ven aquí, en las habas. Muchas veces en estas personas van a presentar en su cuadro clínico un favismo muy notorio, y esto va a generar que se desencadene estrés oxidativo. Como bien lo habíamos dicho, puede que nunca en su vida se hayan dado cuenta, pero esta ingesta constante de estos alimentos, prioritariamente las habas, van a generar esta patología. El grupo 3 se clasifica como la anemia hemolítica típica del área africana y asiática. Esta anemia se caracteriza por una actividad enzimática del 5 al 15%. Y el cuadro clínico que vamos a encontrar es muy parecido, una anemia hemolítica grave y favismo, pero en esta particular situación vamos a tener un poco de hemólisis autolimitada. ¿Por qué? Por la misma razón de que tenemos un 15%, un poco más de esta enzima que nos va a permitir pues retrasar este estrés oxidativo. El grupo 4, que es el último que vamos a estar revisando, va a ser el grupo asintomático. Este grupo va a tener una actividad enzimática normal y no va a presentar clínica, pero va a tener esta mutación de la que nos hablaba Dayan en su momento de participación. Entonces, pues vamos a hablar específicamente de cuál es el cuadro clínico, que es el más importante, que es la anemia hemolítica crónica. Y este cuadro se va a caracterizar por la baja hemoglobina, por la ictericia, y aquí no se ve, pero aquí se ve. Vamos a encontrar una marcada esplenomegalia. ¿Qué va a ser esto y por qué se va a dar cada uno? La falta de hemoglobina o la hemoglobina baja, pues nos damos cuenta que es obviamente por la lisis de los eritrocitos. Cuando tenemos hemoglobina baja, esta hemoglobina baja va a estar ligada también al bajo hematocrito. ¿Por qué? Porque la lisis va a generar que pues haya menos cantidad de eritrocitos en sangre, y pues esto va a generar a su vez, esta lisis va a generar un aumento de la bilirrubina. ¿Qué va a traer esta bilirrubina? Pues esta coloración amarillenta que podemos observar aquí. Y a su vez, como estamos degradando más eritrocitos de los que deberíamos, vamos a encontrar que el vaso, que es el órgano encargado de degradar estos eritrocitos, va a tener una hinchazón, se va a hacer un poco más grande, y esa es la razón de la esplenomegalia. Al final, pues vamos a encontrar síntomas de anemia muy característicos, como la fatiga, ciertas arritmias, cierta coloración en la piel de los pacientes, que va a ser amarillenta o pálida. Vamos a encontrar que van a estar muy fríos y van a ser personas que es muy fácil que se enfermen. Yo les voy a mencionar acerca del diagnóstico y vamos a comenzar con el primero. Como primera instancia vamos a tener lo que es la citometría hemática, o también se le conoce como biometría hemática. Este consta de un estudio de rutina que normalmente ocupan los médicos y es muy común, y se refiere a la medición de las células en sangre. Este es un estudio de laboratorio que se solicita más comúnmente, y este va a estudiar lo que es el nivel de hemoglobina, que es un indicador que nos va a dar la pauta a determinar si el paciente tiene una anemia. Esta hemoglobina es una proteína que va a definir a la persona si tiene o no tiene anemia. La citometría hemática va a medir o va a definir la cantidad de glóbulos blancos que hay en el paciente, y también cuenta
el número de plaquetas que este paciente va a tener. El siguiente diagnóstico se va a dar a cabo por antecedentes o ingesta de fármacos, o de habas, como ya lo mencionaban mis compañeras. Debemos de tomar en cuenta que hay factores que van a poder presentar una hemólisis intravascular, y hay que monitorizar y preguntar en el paciente si ha tenido antecedentes o contacto con estos. Como ya lo mencionaban anteriormente, lo que es el favismo, que es el consumo de habas, en un inicio se decía que los pacientes que consumían habas frescas tenían un mayor riesgo aumentado a hacer este tipo de hemólisis y tenían un déficit enzimático. Tras varios estudios se llegó a determinar que tanto como habas frescas, habas fritas, daban todas el riesgo, pero era desigual. ¿Esto qué quiere decir? Que había un grupo de pacientes que hacían hemólisis si consumían este producto, y había otro tipo de pacientes que no presentaban la hemólisis intravascular. Este es un factor que debemos de tomar en cuenta, pero no va a deducir si hay una hemólisis intravascular. Ahora, los fármacos. Hay varios fármacos que pueden dar a una hemólisis. Por ejemplo, voy a mencionar dos. Uno es el primaquina, que se utiliza en un tratamiento para la malaria. ¿Qué va a pasar si el paciente debe de tomar este medicamento? Bueno, lo vamos a proporcionar, lo vamos a determinar, pero a dosis bajas, y vamos a tener que, mientras esté en dosis bajas, no va a presentar un riesgo. Otro medicamento es la rasburicasa, perdón. Este medicamento es importante para pacientes que han estado en quimioterapias. Por eso les mencionaba, si tenemos que dar este medicamento, si tenemos que proporcionarlo, vamos a dar dosis estándares, pero siempre bajo una monitorización. El siguiente es la actividad enzimática. Creo que esta es la más importante. Hay bastantes diagnósticos, pero porque hay diferentes tipos de anemias, pero este es el que nos va a determinar este diagnóstico, lo que es este tipo de anemia, porque va a medir o vamos a medir el nivel de actividad enzimática. El siguiente diagnóstico es un frotis de sangre. Este se basa en otra prueba más de laboratorio, y aquí se van a observar niveles elevados de lactato deshidrogenasa, de la hiperbilirrubinemia, se van a observar reticulocitos en este frotis sanguíneo, y esto nos va a reflejar un incremento de la destrucción de glóbulos rojos, ya sea debido a una hemólisis tanto intra como extravascular. Va a constar de un examen de sangre que nos va a proporcionar información acerca del número y formas de las células sanguíneas. Uno de los exámenes o pruebas que vamos a encontrar para identificar esta enfermedad es el examen de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Este examen nos va a permitir mirar la cantidad de la actividad de esta sustancia en los glóbulos rojos. Para la prueba vamos a requerir una muestra de sangre que puede ser de la vena del brazo o de la mano. El resultado normal nos va a indicar que hay una correcta actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en las células sanguíneas, y tiene que ser de 5.5 a 20.5 unidades por gramo de hemoglobina en adultos. Los riesgos que se presentan son el sangrado, la infección, moretones o sensación de mareo. También un leve escozor o dolor en la zona, puesto que pinchamos. El tratamiento. No existe un tratamiento universal para todos los tipos de anemias,
Y en específico, para la anemia hemolítica por alteraciones en la vía de la pentosa fosfato, vamos a evitar ingerir alimentos o fármacos que sean potencialmente oxidantes y que nos generen radicales libres. Esto porque no se está produciendo NADPH y no se puede regenerar el glutatión que va a combatirlos. Algunos de los agentes oxidantes que tenemos son el naftaleno, que es un químico que se utiliza de forma industrial en electrodomésticos o muebles, las habas, que nos producen favismo, los antipalúdicos, que son medicamentos para tratar el paludismo y la malaria, infecciones virales, antiinflamatorios no esteroides, la quinina, que es un alcaloide con funciones antipalúdicas, la nitrofurantoína, que se utiliza para las vías urinarias, la quinidina, que está tratado, que es un medicamento que se utiliza para ser un agente antiarrítmico, y también el ácido acetilsalicílico, que nos va a ayudar para inflamación, dolor, fiebre. La sulfamida es un antibiótico que va a combatir bacterias gram negativas y también las infecciones bacterianas. Otro de los tratamientos que tenemos es el ácido fólico durante la hemólisis aguda. La hemólisis, como bien recordaremos, es la destrucción de los eritrocitos. Y se va a tomar el ácido fólico para prevenir la deficiencia de folatos. Los folatos nos van a ayudar para producir glóbulos rojos. Esto los podemos encontrar en algunos panes integrales. También van a estar presentes las transfusiones, que es introducir por vía endovenosa sangre o algunos hemoderivados. Y también en algunas ocasiones vamos a tener la esplenectomía, que es un procedimiento quirúrgico donde se extirpa el vaso, pero esto va a ser como forma de prevención debido a que se puede presentar un hiperesplenismo, que es una actividad excesiva del vaso y va a generar que se secuestren algunos leucocitos, plaquetas o eritrocitos. Por aquí tenemos el ácido fólico. Y bueno, dependiendo de la causa de tu anemia, es posible que se te refiera con algún especialista en corazón o vascular. Estas son algunas de las fuentes que consultamos para generar este video. Esperamos que tengas un excelente día y gracias por vernos.